El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Qué dice la Sagrada Escritura de la era venidera? Vamos a tomar como base de esta meditación, de este estudio, el capítulo 1 del Apocalipsis. Capítulo 1, vamos a leer los versículos 1 al 3. Versículos 1 al 3. Vamos a leerlo. En favor de todos, leo la versión Reina y Valera del 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hagamos una corta oración. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en este estudio. Padre, gracias por darnos la oportunidad de leer esta palabra, de compartirla. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo, que es el que nos instruye, nos recuerda y nos guía. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos estar atentos a las señales que son muy visibles de lo que está pasando en el mundo en estos días finales. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. El libro del Apocalipsis ha pasado por diferentes etapas en el sentido de la opinión que la gente tiene del libro del Apocalipsis. Hace tiempo, cuando comenzaba mi vida en el Evangelio, la gente decía cosas como, por ejemplo, que era un libro que daba miedo leer. El libro del Apocalipsis. Otras personas decían que era un libro lleno de leyendas, mitos, un libro ficcioso que tenía un vocabulario que era más que todo mítico. Una bestia, un dragón, esas expresiones, y no lo entendían o no lo veían como un libro que realmente tiene un propósito y que es real. Otro grupo de personas, en cambio, dice que el libro del Apocalipsis no es para este tiempo, o el libro del Apocalipsis es un libro difícil completamente de entender y que tiene un misterio y tantas opiniones. Pero ya en este último tiempo, dando cumplimiento a lo que la palabra de Dios dice, básicamente que en los últimos tiempos, eso lo dice el Espíritu Santo a través del profeta Daniel, el conocimiento aumentará. Así lo dice el Señor a través del profeta Daniel en el capítulo 12 de su libro, el libro que lleva por nombre el nombre del profeta Daniel. La ciencia aumentará, dice así en la versión Reina y Valera, y tal vez en la mayoría de las versiones. Tiene mucho que ver con el hecho de que el conocimiento aumentará. Teniendo en cuenta lo que está sucediendo en este tiempo, cómo la iglesia ha crecido al mismo tiempo que está siendo atacada, y cómo hay grandes defensores del Evangelio y cómo hay grandes opositores al Evangelio, es evidente que el conocimiento acerca de Dios ha aumentado.
Pero esto no indica, ese conocimiento no indica que todos los que están conociendo lo que la Biblia dice realmente estén en la fe o hayan sido salvos. Pero lo que sí sabemos es que el conocimiento aumentaría y esto lo estamos viendo. Ahora usted puede entrar a través de cualquiera de las plataformas más conocidas como Instagram, TikTok, y usted va a ver qué cantidad de personas enseñando sobre un versículo, sobre otro versículo, y muchos maestros hablando acerca de las profecías del tiempo final. Mucha enseñanza bíblica a través de la red y podemos escuchar a algunos, con otros hay que tener un poco más de cuidado, pero el hecho es que esto no era común antiguamente. Esto es algo que estaba velado para mucha gente, pero ya hoy se habla del libro del Apocalipsis en cualquier espacio, en cualquier programa. Mucha gente habla del Apocalipsis, créanlo o no lo crean, les guste o no les guste, hablan del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis incluso se volvió una especie de sinónimo de destrucción, sinónimo de hecatombe, sinónimo de catástrofe. Aunque la palabra Apocalipsis no significa eso, se ha convertido en una forma equivocada de significado. Usted, por ejemplo, puede mirar en cualquier diccionario. Teníamos anteriormente un diccionario electrónico y buscábamos qué significa la palabra Apocalipsis y decía catástrofe, destrucción, y eso no es lo que significa la palabra Apocalipsis. Pero bueno, ya teniendo esto en cuenta, teniendo un marco, yo sé que muchas personas que me están escuchando han leído el libro del Apocalipsis y sé que muchas, tal vez la mayoría, no lo han leído, pero han escuchado hablar algo acerca del libro del Apocalipsis y de su contenido en especial. Y eso es llamativo, es importante. Tenemos una de las revelaciones más grandes dadas por Dios al hombre en la palabra de Dios, el Apocalipsis. Entonces, bajo este tema que vamos a estar viendo por un buen tiempo, ¿qué dice la Sagrada Escritura de la era venidera? Veamos qué revela la Sagrada Escritura hoy en el libro del Apocalipsis sobre la era venidera. En primer lugar, vamos a mirar que esto es una revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Mire aquí en el pasaje que tenemos en estudio, Apocalipsis 1:1. De entrada, este es el saludo que da el mismo apóstol Juan, que es quien recibe la revelación de parte del ángel de Jesucristo para que nosotros la tengamos, la iglesia. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El Apocalipsis de Jesucristo. Ya que la palabra Apocalipsis es la palabra que se usa aquí. El Apocalipsis de Jesucristo. Es Jesucristo el que está dando esta revelación. Entonces, dejamos muy claro el hecho de que es una revelación y que es de parte del Señor Jesucristo. Yo sé que hay muchas revelaciones hoy. A mucha gente le gusta escuchar revelaciones por parte de profetas, sueños, visiones. Pero tenga cuidado. Siempre vaya a la palabra profética segura que es la Escritura. Y esta revelación escrita es la última revelación que nuestro Señor Jesucristo le ha dado a la iglesia. Todas las demás revelaciones que puedan darse por medio de un profeta, por medio de un sueño, por medio de una visión, tienen que estar sujetas a esta máxima revelación del Señor Jesucristo escrita.
no podemos ampliar la revelación de Jesucristo con otra revelación o complementar con otra revelación. Todas las palabras proféticas, todas las revelaciones dadas a los profetas en las iglesias están sujetas a esta máxima revelación. Además de esto, no podemos tampoco decir, bueno, el libro del Apocalipsis es el último, pero yo recibí una nueva revelación. Si usted llega a escuchar esto, debe estar muy alerta porque es peligroso. Es como una sirena que se enciende y dice alerta, 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 luces rojas, porque no hay otra revelación. Esta es la profecía segura. Y hablo de toda la Biblia también, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que cada persona recibe de parte de un profeta, de parte de un predicador, de parte de un maestro, puede ser por sueños o puede ser por visión, tiene que estar sujeto a esta revelación, que es la máxima revelación, la profecía segura. Esta no se equivoca, porque esta viene de la boca de Dios. Entonces, aunque usted escuche que hay revelaciones por aquí, revelaciones por allá, tenga cuidado. A muchas personas les gusta estar visitando, buscando, persiguiendo profetas, porque están interesados en conocer su futuro personal. A ellos no les interesa, por ejemplo, qué va a pasar antes de que la iglesia sea arrebatada. No les interesa qué va a suceder si la persona no es arrebatada en el arrebatamiento por el que va a pasar la iglesia. Lo que les interesa es, por ejemplo, cuál es el mejor empleo que yo puedo tomar, con quién puedo casarme, cómo haré para que me vaya bien, cómo hago para tener más dinero. Bueno, estas son la mayoría de del deseo que mucha gente tiene egoístamente y no están interesados en saber qué es lo que la palabra de Dios dice. Están más interesados en su propósito egoísta y personal. Su deseo es independiente de lo que Dios tiene para esta tierra, para la iglesia. Su deseo es autónomo o independiente. Entonces, esta revelación es la última revelación escrita que el Señor nos dejó a nosotros como su iglesia. No hay otra después del Apocalipsis. Cuando termina allí Apocalipsis capítulo 22, ahí termina. Ya no hay más. Tal vez usted ha escuchado que han salido, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, el Apocalipsis de Pedro y otros más. Le aconsejo que se ciña a lo que está escrito en la palabra de Dios. De todas maneras, lo que está escrito en la palabra de Dios no vamos a poder descifrarlo, entenderlo de una vez. Necesitamos mucho tiempo para ir entendiendo, ir aplicando a nuestra vida y también ir viendo los resultados. Entonces, con el tiempo que nos queda de vida, es suficiente para que estudiemos la palabra de Dios y no pongamos los ojos ni los oídos en otras revelaciones aparte de la palabra de Dios. Entonces, la palabra revelación es el significado de la palabra apocalipsis. Apocalipsis, podríamos también decir que tiene otros sinónimos. La palabra develar, quitar el velo, revelar lo oculto. Esa es el significado de la palabra apocalipsis que se usa aquí en Apocalipsis, revelación de Jesucristo. Hay una mención aquí en el Antiguo Pacto, básicamente en Éxodo 40:21, como para que tengamos un ejemplo de lo que estamos diciendo.
Éxodo 40:21 dice así: luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Observe que el hecho de que está oculto, ya que eso es lo que se nos enseña aquí, no quiere decir que no haya realmente algo. No lo podemos ver, no lo podemos escuchar, pero allí está oculto. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo ha corrido el velo, ha puesto luz, ha mostrado a su iglesia lo que va a suceder en los días finales. Esa es la interpretación o el significado, la etimología de la palabra apocalipsis. Develar, quitar el velo, revelar lo oculto. Nosotros podemos tener acceso a esa revelación. Ya entenderla es otra cosa. Le doy un ejemplo. Mucha gente no entenderá a simple vista, o en la primera ocasión que lea, no entenderá qué significa el Cordero del capítulo 5 de Apocalipsis. No entenderá qué significa el Cordero que habla con voz de dragón que está en Apocalipsis 13. La revelación está allí. El asunto es entenderla. Y entender la revelación del Apocalipsis, ya que es tan importante para la iglesia, esto es algo que es muy importante. Miremos, por ejemplo, para entender esta revelación que nos ha dejado el Señor Jesucristo, vamos a observar en el día de hoy 4 escuelas de interpretación acerca del Apocalipsis. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, mucha gente se ha dado a la tarea de tratar de interpretar lo que dice el Apocalipsis. Cómo se cumple, si es que se va a cumplir, en quiénes, cuándo, qué características, qué se debe creer, qué no. Esto lo ha dicho mucha gente. Así que Apocalipsis siempre va a ser un libro de especial estudio, de importancia para estudiar y conocer. Hay 4 escuelas de interpretación, podríamos decirlo de otra forma. Hay 4 grupos de teólogos y cada grupo de teólogos ha mirado el libro del Apocalipsis y ha dicho lo que a ellos les parece o la forma como a ellos les parece que se debe entender el libro del Apocalipsis. ¿Cuántos grupos de personas han salido con diferentes formas de ver el Apocalipsis? 4. A eso le llamamos en teología escuelas de interpretación. ¿Es importante saber esto? Pues claro. Es tan importante que de esto depende que usted crea, que usted practique lo que está en Apocalipsis. La doctrina que está allí explícita en el libro del Apocalipsis. La historia que está en el libro del Apocalipsis y los acontecimientos que son en su mayoría, que están por suceder. De esto depende. Mire, tenemos aquí la escuela preterista. La escuela preterista, para que tenga una idea, dice que las profecías del Apocalipsis ya se cumplieron. Y se cumplieron en el siglo I, durante el tiempo del apóstol Juan. La caída de Jerusalén es la que está descrita en Apocalipsis 17, 18. El Imperio Romano, la caída del Imperio Romano que se dio siglos después. Ellos dicen que todo lo que está en el Apocalipsis ya se cumplió. ¿Cómo se llama esa escuela? Escuela preterista. ¿Por qué? Porque esto se cumplió en el pasado. Y no es para el futuro. Entonces, si un maestro a usted le dice, todo lo que está en el Apocalipsis ya se cumplió, no hay que esperar que se cumpla nada de lo que está en Apocalipsis.
una persona que no sabe y se está dejando guiar por alguien que le dice que lo narrado en el Apocalipsis todo es pretérito, va a decir, entonces yo no tengo por qué creer que eso va a suceder. Y eso modifica totalmente el carácter de la persona, porque ya no cree que viene un anticristo. Es más, lo céntrico, ya no cree que el Señor viene, como dice Apocalipsis, que vendrá. Ya no lo cree. Entonces, como ha borrado de su disco duro mental los eventos descritos en Apocalipsis, porque ya eso es historia pasada y eso no tiene que ver con el futuro, la persona comienza a actuar y a vivir conforme cree que van a suceder cosas que no van a suceder. Esto modifica el carácter del cristiano. Entonces, yo no creo que la interpretación correcta del libro del Apocalipsis sea preterista. Esa escuela de interpretación está diciendo que el Apocalipsis no es para este tiempo ni para el tiempo futuro, que esos eventos ya sucedieron durante el tiempo en que el apóstol Juan lo recibió. Entonces, tantas cosas que se narran aquí en Apocalipsis, básicamente hay varias visiones. En estas visiones, el Señor habla de las trompetas, los juicios. Habla de los sellos, trompetas y copas. Entonces eso pasó en el tiempo de Juan. Eso no va a suceder en el futuro. ¿Qué más? El juicio de las naciones. Las naciones no van a ser juzgadas porque ya fueron juzgadas. La caída de Jerusalén, la caída del Imperio Romano, ya eso se dio en el primer siglo y eso no se va a ver en el futuro. Hablo de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Juan vio eso. No va a suceder en el futuro porque ellos decidieron, este grupo de teólogos decidió creer que el libro del Apocalipsis no es para el futuro, sino que todo lo que está allí profetizado se cumplió en el primer siglo. Entonces, tenemos aquí historia narrada. Tenemos aquí, por ejemplo, Nerón era el anticristo, por dar un ejemplo. Nerón hizo quemar la ciudad de Roma. Entonces, eso fue lo que está narrado aquí en Apocalipsis. Fíjate, ya eso pasó. Nosotros no podemos aceptar esta forma de interpretación. ¿Por qué? Porque el libro del Apocalipsis está sustentado con toda la Biblia. O sea, Apocalipsis es un libro que tiene muchas referencias bíblicas del Antiguo Pacto. Estamos entendiendo esto. Muchas referencias bíblicas del Antiguo Pacto. Tanto que es difícil entenderlo si no hacemos primero un estudio de todos la historia, la ley del Antiguo Pacto. Tenemos una segunda escuela. Este grupo lo hemos identificado como el grupo de los preteristas. Ahora vamos a mirar el grupo de los historicistas. ¿Qué dicen los historicistas? Bueno, ellos dicen que el libro es como un mapa profético de toda la historia de la iglesia, desde Cristo hasta su regreso. Cada uno de los eventos narrados, profetizados en el libro del Apocalipsis, son como una forma de ver toda la historia de la iglesia, desde que el Señor fundó la iglesia. Entonces, a esta forma de entender, interpretar el libro del Apocalipsis se le llama historicista. Podemos ver allí cómo cada uno de los eventos se ha ido desarrollando a través de toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Con su anticristo, las persecuciones, por ejemplo, los juicios. Podríamos ver
se habla de los eclipses, eclipse de sol, eclipse de luna. Bueno, ya vieron, ya pasaron. Esos eclipses ya pasaron. Y la Biblia nos decía que eso iba a suceder. Pero no está para el futuro. No, eso va progresivamente, va mostrando la historia de la iglesia. Esta escuela de interpretación tampoco la podemos aceptar. Porque si aceptamos esta escuela de interpretación, entonces tenemos que aceptar el hecho de que la iglesia no va a ser sacada de este mundo, como dice aquí Apocalipsis. No va, el pueblo de Israel tampoco está mencionado. Esta escuela historicista borra el Israel literal. ¿Por qué? Porque es que toda la narrativa de Apocalipsis, exactamente desde el capítulo 6, tiene que ver directamente con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Entonces, yo no puedo aplicar lo que algunos consideran la historia de la iglesia, siendo que eso tiene que ver directamente con el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Aplicárselo a la historia de la iglesia es absurdo, no tiene sentido. Entonces tenemos que desechar esta escuela de interpretación también. Miremos la tercera escuela de interpretación. La tercera escuela de interpretación es la escuela de los idealistas. Los idealistas o espiritualistas, también lo podemos identificar así. Básicamente ellos dicen que el Apocalipsis es una alegoría. Imagínense, el Apocalipsis es una alegoría. Entonces, cada evento que está aquí narra una batalla entre el bien y el mal. El bien, Dios; el mal, el diablo. El diablo con toda su pecado, con toda su maldad. Y Dios salvando a su pueblo en medio de cada prueba, en medio de cada calamidad. Eso es lo que enseña la escuela idealista. Es una alegoría. Cabe que aclaremos algo. Apocalipsis sí es un libro que está lleno de mucha retórica, mucho lenguaje figurado. Hay mucha hipérbole, hay mucha alegoría, hay mucha sinécdoque, hay una numerología, hay mucha retórica en el libro del Apocalipsis. Pero el hecho de que haya retórica no quiere decir que el libro es una alegoría. Hay metáforas. ¿Por qué Dios usa esas metáforas, alegorías, símiles, sinécdoques, hipérboles y toda esta cantidad? Porque aquí solamente mencionamos algunas. Porque Dios está tratando de que nosotros, su pueblo, su iglesia, entendamos un lenguaje espiritual que es infinito, la mente de Dios, que lo entendamos por medio de metáforas. Pero el hecho de que el Señor hable de una metáfora, de una alegoría, ejemplo, capítulo 5 de Apocalipsis, habla del cordero, un cordero que estaba de pie, como inmolado, todo eso es lenguaje retórico. El asunto es la identidad del cordero y las características del cordero. Cuando quitamos la retórica, nos damos cuenta de que ese cordero es Jesucristo, crucificado. Este es el sentido de estudiar el libro del Apocalipsis. ¿Qué fue lo que vio Juan? ¿Qué fue lo que Dios literalmente le mostró a Juan? Porque Juan dice que es un cordero. ¿Por qué Juan no interpretó de una, yo vi un cordero, pero ese cordero era Jesús? No, sino que él de una vez escribe lo que está viendo en la visión. Entonces, el libro del Apocalipsis no es una alegoría. Por muchos años, el clero interpretó la Biblia, y todavía lo hacen en muchos lugares, porque no aceptan la interpretación literal de la Escritura. Por muchos años
se nos cuenta a través de la historia y de la interpretación bíblica que el clero interpretó alegóricamente la Biblia. Entonces, cada alegoría ilustra una verdad de la que nosotros debemos sacar una lección para nuestra vida diaria. No es así. La Biblia sí está llena de muchas figuras retóricas, pero cada figura retórica está tratando de ilustrar una verdad espiritual y la figura retórica nos la facilita. No es alegoría, es una realidad. Jesucristo no es alegoría. Moisés no era un personaje ficticio. De igual forma, lo que está narrado en Apocalipsis es real. No es ficción, mito, leyenda o alegoría. Así que nosotros no podemos aceptar la escuela idealista de la misma forma como tampoco aceptamos la escuela historicista, como tampoco aceptamos la escuela preterista. Ahora vamos a ver la última escuela. Ya usted se imaginará que esta escuela, la última, que la hemos dejado de último, es la que nosotros creemos, es la que nosotros enseñamos. ¿Qué dice la escuela futurista? Dice, la mayor parte del libro, hay una parte del libro que habla, por ejemplo, de las iglesias del Asia Menor, pero hay una parte del libro del Apocalipsis, más exactamente del capítulo 4 en adelante, no se ha cumplido. Es profecía dada que no se ha cumplido. Son eventos narrados de algo que no ha sucedido. Y eso es lo que hace el libro todavía más llamativo, más interesante, de mucha importancia. Se refiere a eventos que son futuros. No han sucedido. Estos eventos, unos ocurrirán antes de la segunda venida de Cristo y otros ocurrirán después de la segunda venida de Cristo. La escuela de los futuristas, o la escuela futurista, ha aceptado el hecho de que tenemos que entender el libro del Apocalipsis en un sentido literal y futurista. O sea, si habrá un anticristo, como está descrito en el capítulo 12, si habrá persecución, si habrá un gobernante mundial, si habrá escasez total de alimentos, si habrá control sobre la medicina, si habrá destrucción en muchas partes de la tierra, en todas partes de la tierra, pero especialmente en Israel y en Jerusalén, la ciudad santa. Si nosotros pudiéramos, de una forma visible, quitar el ropaje figurado que contiene Apocalipsis, nos quedaría una verdad que aterrorizaría más que leyendo el libro con toda su retórica. Tenemos que aceptar el hecho, porque aún la misma evidencia concuerda con lo que está profetizado. La escuela futurista, entre otras cosas, hace separación y distinción entre la nación de Israel y la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está mencionada en el libro del Apocalipsis solamente en el capítulo 1, 2 y 3 y en el capítulo 22 al final. Los capítulos 4 hasta el 21 no hay. Hasta el capítulo 19 no hay iglesia. Está la mención de los santos. Entonces vemos una distinción entre iglesia, santos de Israel. Hay distinción, hay diferencia.
Por eso cuando vemos ejemplo, capítulo 7 de Apocalipsis, esos 144,000 que aparecen allí, 12,000 de cada casa, de cada familia de Israel, son literales, pero son futuros. Eso ya no pasó en el pasado y ya no, eso va a suceder. Y tiene que ver directamente con Israel, no con la iglesia. Si yo hago esta distinción, mi vida espiritual tiene que crecer. Porque cuando yo como creyente, nosotros entendemos que lo que está aquí aconteciendo, lo que está aquí escrito, va a acontecer tal como está escrito, ¿sabe qué? Comenzamos a pensar mejor las cosas. Comenzamos a darnos cuenta de que es mejor hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Empezamos a sacar conclusiones que nos guían a vivir una vida de mayor santidad. ¿Por qué? Porque realmente esto va a suceder tal como está aquí descrito. Podemos entender el hecho de que ese caballo blanco que aparece en Apocalipsis 6 no es el mismo caballo que aparece allá en Apocalipsis 19. Y sacamos conclusiones que son muy claras. Ese caballo es falso. Eso no es paz de verdad. Es una paz falsa. De esta forma, amados hermanos, amados amigos, llegamos a la conclusión de que realmente todo lo que está descrito aquí en Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta los últimos capítulos, que son hechos futuros, no han sucedido. Todavía no han acontecido. Están allí porque van a suceder. Nosotros tenemos en el capítulo 24 de Mateo un pequeño apocalipsis. Y esas palabras son de Jesús. Tenemos profecía en los profetas, en los salmos también hay profecía todavía no cumplida. Todo eso complementa lo que dice Apocalipsis. Por lo tanto, en Apocalipsis vamos a aceptar, vamos a entender el hecho de que todos los eventos aquí se van a cumplir en el futuro. No podemos aceptar el hecho de que ya se cumplieron o que es una ideología o que es una enseñanza historicista. Estos eventos van a suceder. Por lo tanto, yo tengo que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Si Apocalipsis es verdad, entonces yo tengo que tomar partido. Cada persona debe tomar la decisión de tomar partido. ¿Cómo así? ¿De qué bando soy? ¿Soy de los que siguen al Cordero? ¿Soy de los que están en Jesucristo? ¿O soy de los que van a ser marcados por la bestia? Todo eso se va definiendo en la medida en que vamos entendiendo. Esto es real. El mundo no lo cree. Pero este libro fue para la iglesia. Este libro no es para el mundo, es para nosotros, la iglesia. Así que la iglesia debe creer que lo que está aquí profetizado por el Señor Jesucristo, dado al apóstol Juan, se va a cumplir tal cual como está. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Te damos toda la gloria, toda la honra, Dios. Tú eres nuestro Dios. Y nosotros hemos creído que tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo en expiación por nuestros pecados. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de conocer tu palabra, de conocer este libro. Enséñanos. Escríbelo en nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a compartirlo con otros. Creemos que estos eventos aquí profetizados van a suceder, que no han pasado todavía y que van a suceder tal como están escritos. Gracias te damos. Ayúdanos a ser perseverantes, a ser firmes en esta espera que tenemos de nuestra redención. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.